Hola Ciro, buenos días. Hola Manuel Peregrino. Pues vimos el fin de semana escenas que se han repetido durante el año sobre agresiones a militares y también conocimos del lamentable asesinato del coronel Víctor Manuel Maldonado Celis, esto en una huerta de aguacate en el estado de Michoacán, y nos preguntamos si la percepción que tenemos sobre la continuidad de las agresiones en contra de militares en el ejercicio de la función de combate al narcotráfico y a la confiscación de armas de uso exclusivo del ejército, actividades que tienen que ver con el crimen organizado en general, si la percepción que tenemos de que están agrediendo a más militares se podría justificar en los números, que no fuese solamente una idea que pudiese ser puesta en tela de juicio por alguna tendencia política, y lo que encontramos en la estadística es de que la situación de los militares en funciones de seguridad en el país se agrava. Durante lo que va de 2019 al cierre del 24 de agosto, es decir, casi 8 meses completos, han sido asesinados 11 militares de distintos grados y en todo el país en México. 11 militares fueron asesinados durante todo 2018 en el país. Vamos a hacer una revisión, vamos a verlo en la cámara para quienes nos siguen en televisión, y para quienes nos siguen en radio vamos a ver que el estado en el que han ocurrido más bajas de militares durante 2019 es Tamaulipas, donde han muerto 4 militares. Por eso también la importancia de cuando las autoridades o los periodistas documentamos las negociaciones que puedan hacer políticos con el crimen organizado, pasa por estos puntos ciegos que de repente se distraen. Cuando un político negocia con el crimen organizado, lo que está haciendo también es entregar la vida de militares. Eso es una de las cosas que pueden explicar por qué Tamaulipas, que tiene sujetos a procesos penales por vínculos con el narcotráfico a 2 exgobernadores. En 2019, el siguiente estado más letal para los militares es el estado de Michoacán, donde ocurrió el último de los asesinatos, como referíamos, el del coronel. En el municipio de Siracuaretiro. Tenemos también que junto con el número de asesinatos, de muertes, de militares, se han incrementado los grados de los militares que han sido asesinados. Durante el año pasado, el mayor grado de un militar que murió en campaña fue un capitán segundo, o sea, todavía un militar que es considerado como un oficial, un mando, y lo que tenemos ahora es de que en el mismo estado de Michoacán murió asesinado un teniente coronel en Buenavista, Tomatlán. De hecho, fue el primer militar con un cargo de mando que habíamos visto, y ahora un coronel dedicado a instrucción de guardias rurales, que por cierto no ha quedado claro exactamente cómo murió. De acuerdo con algunas versiones conocidas ayer en el estado de Michoacán, habría sido emboscada la unidad a la que le estaba dando instrucción en esta huerta aguacatera de Michoacán. La esposa, la viuda del militar de 58 años, había quedado de verse con su marido en ese mismo lugar. Cuando iba a entrar a la huerta, escuchó disparos, ya no la dejaron entrar, y al siguiente momento debió de reconocer el cadáver de su esposo. Descanse en paz. La situación, pues, de los militares agravándose. 11 y 11. El total de los militares muertos el año pasado en enfrentamientos contra los criminales ya se alcanzó ¿qué fue el sábado? 24 de agosto. 24 de agosto. 24 de agosto. Ojalá ahí pare la cifra. Le quedan 4 meses completos al año. Y en este momento, como hemos dicho reiteradamente cuando damos a conocer la estadística de homicidios abiertos, homicidios generales, pues no hay ninguna razón para pensar que estamos en un punto de inflexión o de reducción. O sea, puede alegarse que
hay un programa institucional que es la Guardia Nacional y que surtirá efectos, pero en este momento la estadística en verdad no te permite ver una tendencia hacia la baja, sino cuando mucho, o sea, poniéndote verdaderamente optimista, es una situación en que las cosas se van a sostener. En alcance a lo que decía ayer Juan Ibarrola, que es el especialista de Fuerzas Armadas de cabecera de este programa, decía él que el asunto de que fueran militares de más grado habla también de cómo la delincuencia organizada incrementa los atentados contra los militares. Es una pérdida de respeto, pues, ¿no? Vemos a un ejército que tiene severos controles para actuar en contra de una población bajo el pretexto de que se trata de pueblo nuevo, pero que le puede apalear, que lo puede matar, que puede tomar la vida ya de un coronel. O sea, es que no es poca cosa. No es poca cosa que sea un coronel el que haya muerto. No es que la vida de un soldado, de un cabo, sea menos que la de un coronel, pero sí habla de cómo al crimen organizado en Michoacán, ahí en esa región específicamente, la Nueva Familia Michoacana, alguna porción del cártel Jalisco Nueva Generación, pues pueden hacer esto sin mayor problema, ¿no? Pues muy bien. Okay. Muy bien. Ahora, ayer, y cambiando un poco de tema, pero también colocándolo en estadísticas, se presentó el informe de la Comisión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que a petición de la Secretaría de Gobernación realizó un estudio del funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección a Personas de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y lo que encuentra es de que está en una situación de inminente insuficiencia presupuestal que harían inviable el funcionamiento del único aparato verdaderamente organizado y operativo en el país para proteger a periodistas y a defensores de los derechos humanos. Así como decíamos que en lo que va del año se ha alcanzado el total de muertos militares en lo que va de 2018, de la misma manera es el caso de los periodistas. El fin de semana fue asesinado un colega en Tejupilco, en el sur del Estado de México, y de acuerdo con la organización Artículo 19, han sido asesinados durante 2019 10 periodistas como consecuencia de su función. 10 periodistas como consecuencia de su función. El total, de acuerdo con el mismo registro que lleva esta organización internacional, es de 9. Así que con 8 meses cerrados, el asesinato del fin de semana significa que ya se superó la cantidad total de periodistas asesinados en 2018. Voy a leer un párrafo del informe, pues, que dice básicamente: para el final del año de 2019, la SEGO prevé que estará protegiendo 1,131 personas y que el gasto será de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 200.6 millones de pesos, correspondiente al 64% del gasto previsto y monto inferior al de 2018 y 2017. En conclusión, para una y otra cosa, los militares y los periodistas, peculiar combinación, pero en el momento coyuntural pues se impone, están matando a más personas, se están reduciendo los recursos en este gobierno que dice que no está en guerra, pero la sangre ahí está. Y las bajas, la sangre de todos lados. Bueno, muy bien. O sea, dices militares, que es un peculiar, o sea, un indicador muy fino para entender el incremento de fuerza de las organizaciones, va para arriba. Dices periodistas y defensores de derechos humanos, para entender el estado de libertad de expresión, de prensa y de personas que dedican sus vidas a la mejora de las comunidades por razones ambientales, por razones migratorias, por lo que tú quieras, va para arriba el asesinato. Volteas a ver y ves el trabajo de Marco Silva y ves padres protestando en el aeropuerto porque a sus hijos no les dan quimioterapias. O sea, son un montón de datos, de sectores sociales que los ves de una u otra manera en problemas de vida. O sea, solo por hablar de eso, problemas vitales, militares, periodistas y niños con cáncer muriendo como consecuencia de las políticas públicas. Bueno.